Listo ya. Ok, Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción, Santi, y lo presento. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Alejandro Sarasti, gerente de Muebles & Co. Y hoy quise hacer algo diferente pues, en el confinamiento. Entonces es invitar a mi vecino, que vive arriba, no se ha trasladado a ninguna parte de Bogotá ni nada. Llevamos confinados cada uno en su apartamento más de 15 días. Pero igual pues estamos tomando las precauciones de no pues ni saludarnos de mano ni nada. Les presento a Santiago Castaño. Santiago Castaño es compañero del colegio mío y es uno de esos cerebros, no fugados porque ya está acá, pero creativos, que creo que puede ser muy interesante. La idea, digamos, de este video es hacer algo diferente en el confinamiento. Ya pues hemos explotado, digamos, como todas las actividades ermitañas que podemos hacer, de libros, de leer, de jugar, de los rompecabezas. Entonces, pues teniendo a Santiago aquí en el piso de arriba, quise invitarlo para que les contara un poco sobre todo su desarrollo, su creatividad, que creo que para los diseñadores y los que valoramos la creatividad puede ser muy buena. Entonces, pues ese es el objetivo de hoy, es que conozcan a otra persona, digamos, de otro sector diferente. Y bueno, nada, conocer un poco más a Santiago. Voy a hacer una pequeña introducción y ya voy a dejar que él nos hable. Santiago es, pues se graduó conmigo del colegio en el 96, después estudió, usted me corrige, estudió en la Universidad Nacional, hizo la carrera de Artes Plásticas. Después de eso, después de graduarse, trabajó en Teleset, trabajó como profesor en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Después logró que Colfuturo le diera plata para irse a estudiar una maestría en Nueva York, lo cual me parece que ha sido como una de las mejores inversiones de Colfuturo, porque este señor ha generado empleo acá en este país gracias a toda su experiencia. Entonces, invertir en las artes es una buena cosa, que genera empleo como en este caso. Y bueno, nada, después de eso tiene como un sinnúmero de trabajos y clientes, porque él hoy en día, pues digamos, a través de su arte, bueno, se me había olvidado decir una cosa muy interesante que hizo, que ya nos contará ahorita, que es la tesis, la hizo en escultura digital. Ya nos contará exactamente eso, porque no creo que todo el mundo sepa qué es eso. Y pues a raíz de todo este mundo digital, creo que se ha consolidado como pues un motion design professional. ¿Cómo se dice eso en español? Sí, motion design en español cada vez es como decir live action, siempre hay una traba en el medio porque como es un medio tan traído, tan anglosajón. Sí. Motion graphics designer, ok. Sí. ¿Cómo se dice eso? Bueno. Diseñador de gráficas animadas. Ok. Y bueno, ha tenido clientes como la National Geographic, VH1, Hard Rock Café, ya nos contará de eso también. En el 2013 se ganó el Emmy de Motion Graphics. Y bueno, ha hecho cortometrajes, uno de ellos apareció en las salas de Cine Colombia el año pasado, seguramente lo vieron. Es uno de estos héroes anónimos, la verdad. Yo tengo mucho privilegio de vivir como al lado de alguien como con tantos logros. Tiene premios en el Festival de Los Ángeles, del London Independent Film Awards, bueno, en fin, tiene un montón de cosas, pero pues ya lo vamos a dejar hablar. Yo quería, Santi, que nos empezara contando cómo fue crecer, porque yo creo que la gente que es creativa o los que somos un poquito creativos o pensamos distintos, al crecer como que sentimos diferente que el resto de la gente. ¿Cómo fue ese descubrimiento de que usted pues era una persona que tenía un talento, o si no lo tenía, cómo lo desarrolló? ¿Cómo fue esa niñez? Sí, eso es como cuando uno ve a los niños y ya tienen su personalidad y Sí. fue completamente, digamos, o sea, natural que me inclinara hacia dibujar y estar dibujando todo el tiempo. Sí. Y con amigos, y era amigo de los otros niños que también dibujaban. Ajá. Y era sentarnos a dibujar y ese era el parche por horas y por horas. ¿Y en su Y familia? me acuerdo de varios con los que dibujaba de niño. Mi abuela pintaba y habían unos cuadros que parecían como barrocos, grandes, como retratos cuerpo entero, hechos por ella al óleo, súper realistas, espectaculares. Pinta muchísimo mejor que yo pintaba, que en paz descanse. Mi mamá estudió Bellas Artes. O sea que era un tema de familia, usted Sí, tuvo es un como, tema, mi familia, mi como tío, un nicho que igual le proporcionó para poderse desarrollar. sí. No era como que usted era tan raro, digamos, en su familia.
No, para nada, era todo súper natural y ay, mira, si te gusta este tipo de arte, mira este libro y mi papá me daba libros de anatomía, para dibujar el cuerpo tienes que conocer muy bien la anatomía y ese libro es, o sea, me acuerdo que me fascinaba como todos los músculos y el sistema circulatorio y los esqueletos y todo. Mi papá restauraba cuadros y en el segundo piso tenía un estudio de restauración con olor a óleo todo el tiempo, o sea, casi que parecía como una película, una mala biopic de un artista que crece, estudió filosofía y letras y añoraba París, y entonces era todo un ambiente muy artístico, muy artístico. ¿Y cómo fue el choque? Porque claro, yo ahorita me pongo a pensar en nuestro colegio, pues la matemática, la ciencia, ¿no? O sea, Sí. si en su familia no tuvo como, digamos, Sí, no, tuvo como un ambiente muy acogedor, digamos, para desarrollarse como artista, pues el colegio sí fue una cosa distinta, aunque sí había espacios para desarrollarse. sí. ¿Cómo fue eso? O sea, ahí, digamos, se hace uno como más consciente de esa diferencia. Sí, pues uno no... Ahí es cuando la madurez es importante, porque uno simplemente lo único que quiere es divertirse, y uno se divierte mucho cuando dibuja. Yo creo que por eso es que los artistas somos artistas toda la vida, porque si uno lo coge desde pequeño, uno lo hace con esa diversión de los niños y uno siempre quiere volver a eso. Ya. Y claro, química y física y todo eso era cambiar de chip y a mí me costó muchísimo. Hoy en día me encanta, pero tuve que madurar para saber que hay una... Sí. Todo está conectado. Bueno, yo les cuento, mi recuerdo de Santiago en el colegio era que pues él sí era como el genio, digamos, del arte y siempre estaba dibujando, entonces pues siempre tenía como, pues era más sobresaliente en esa materia, ¿no? El salón de pronto sí, siempre era como para todo lo otro una vez. Sí. Bueno, y cómo entonces, pues entonces creo que fue muy fácil decidir cuando se graduó del colegio que iba a estudiar artes plásticas o cómo. Súper fácil. Yo, siempre la tuvo clara, no. Siempre la tuve súper clara, o sea, hasta que tenía que tomármela en serio y ganarme la vida. Ajá. Que entonces ya no era como, ay, soy el artista que juega, Sí. sino que voy a hacer escultura, voy a hacer pintura, voy a hacer animación, voy a estudiar cine, voy a estudiar... No, pues... Pero nunca dudó, es ¿cómo una será que me idea, me va a meter a estudiar administración o me va a meter a estudiar ingeniería? Nunca la dudó, nunca. No, nunca, en absoluto. Ni nadie lo forzó, tampoco. Ni nadie no. le dijo como, ni su papá le dijo, oiga, mejor estudie esto, No, primero para después nada, arte, no. para nada, o sea, una niñez llena de amor y comprensión, bueno. muy consentido y, mejor dicho, no tengo, digamos, antecedentes Joker o así algo traumático que me pasó y que obviamente familia disfuncional, Sí. pero muy clase media de los 80s, 90s, de divorcio y Sí. vivir con mujeres todo el tiempo. Ajá. Porque tengo una hermana, mi mamá y Herminia, que era la que vivía con nosotros, nos ayudaba, y como la nana, y o sea... Sí, un ambiente muy dado para poder tomar esa decisión sin Claro. problema, digamos. Sí. Sí, Ok. es impresionante que todas las embarradas de mi vida son mi culpa 100%. Como que mis papás me dijeron que le dimos todo y además Sí. muy Ok. bien dado. Sí. Y no fue al servicio militar ni nada. Ya. Y no había, digamos, como una. Pues me pongo a pensar porque bueno, cuando yo me gradué, yo dije, bueno, pues voy a estudiar. Sí me gusta mucho el arte y todo, de pronto no era como tan talentoso, pero dije, no, pues me voy a meter a estudiar arquitectura, porque iba más, digamos, como que era, digamos, una profesión más tradicional. ¿Pero en qué momento se inclinó por la arquitectura? Pues Yo no me acuerdo que usted fuera yo. amante de la arquitectura en el bachillerato. ¿Sí? No era, pero dibujaba. Yo tomaba clases Sí. de pintura con Adriana Cuellar y ¿Con Fernando Dávila? también tomé clases con Fernando Yo también, Dávila, sí. tomé clases Increíble. con Margarita, la hija de Gómez Campuzano, en el taller de Gómez Campuzano. Ya Sí, entiendo bueno, todo. esto es una copia, digamos, pero no vamos a hablar de eso. ¿Y usted sentía que no podía dedicar a usted? No, yo sentía que tenía una afinidad, pero también tenía, digamos que en mi caso yo sí me gustaban muchas cosas, me encantaban las ciencias sociales también, o sea, todavía, digamos, no la tengo clara de alguna forma,
y hago un poquito de todo, pero bueno, no, me interesa mucho como el tema de... Claro, por razón de la arquitectura, porque tiene más sí, tiene un poco del lado de... derecho del cerebro. Sí, O el sí, izquierdo, nunca sé sí, cuál es las matemáticas. sí, no, yo tampoco. ¿El derecho es el creativo? Sí, no, o el izquierdo, no sé. Sí, pero usted nunca, digamos, dudó en... Uno en creería diseño que es el gráfico izquierdo, ¿no? La sí. izquierda siempre se asocia con Sí. Picasso era izquierda. Sí, sí. Pero usted, digamos, nunca pensó en diseño gráfico ni en otras carreras asociadas, digamos, a las artes que fueran como un poquito más, digamos, al modo de ver de nuestros papás, que tuvieran una salida económica más factible, Sí. digamos, por así decir. Sí, No, sí. Nunca consideró como Nunca otra. consideré el diseño gráfico. Lo odiaba. Sí. Era déspota, Sí. lo veía inferior. Eso no es arte. Y solo últimamente cuando lo empecé a entender, ya puedo entender Sí. la belleza, o sea, Sí. es igual que cualquier otra disciplina, la ingeniería, Sí. o sea, es más, el arte plástico muchas veces se queda como en un limbo que no es de una cosa ni la otra. Obviamente es lo que es mi amor de toda la vida y es lo que más me gusta. Y si yo pudiera dedicarme a pintar nada más y como a la vida cliché de artista en estudio, Sí. bohemio y libre, y Bueno. siempre lo he querido hacer y estoy como... Bueno, aprovechemos la cuarentena. Sí. Y ya en el retiro lo podremos hacer. Bueno, y entonces, ¿cómo fue entonces la universidad? Cuando usted llega a la Universidad Nacional y toma todas esas clases, pues era como, no sé, un niño en Disney World, ¿o qué? Era más bien como un gomelazo del Anglo, Sí. en la universidad más activista, con los promedios de ICFES más altos, la gente más pila, y también pues con una conciencia social pues es demasiado fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, a mí nunca se me iba a olvidar que un amigo mío, Quintana, amigo de Adriano Cuellar, no sé si usted lo conoció, de San No. Carlos, que fue novio de ella en el colegio, bueno, Camilo Quintana, que nunca lo volví a ver, me dijo, mire, es que así usted se vista de pordiosero, va a tener escrito norte aquí arriba, y cada vez que abra la boca Uh-huh. es inevitable. Sí. Y entonces era más como ese miedo. Uh-huh. Y entonces yo sí como que empecé como pues me salió muy naturalmente que yo tenía cierto resentimiento con el mundo del bachillerato del Anglo, Uh-huh. porque había bullying y había, a mí me iba muy mal, nadie me paraba bolas, no podía conseguir novia, nunca pude conseguir novia en todo el Anglo, yo me sentía como que no encajaba bien. Uh-huh. Entonces apenas salí a la Nacional, me dejé el pelo largo, como el grunge en esa época, hacia hasta acá, y Sí. vestirse alterno, y como que toda la rebeldía ahí se me disparó, y yo creo que eso me ayudó a adaptarme un poco mejor a la Facultad de Artes de la Nacho. Uh-huh. ¿Y cómo era? ¿Cómo eran sus compañeros? ¿Cómo fue esa carrera? ¿En qué, pues digamos, denos como un barrido de cómo era esa etapa de la vida? Yo creo Pues que muy marcada por este tema social, Sí. digamos, por esa conciencia social, pero digamos en Sí. términos de creatividad, de arte, las herramientas que le dieron Sí. ahí, ¿cómo se sintió usted? ¿Se sintió que eso le sirvió después para su trabajo? ¿Que era Sí. un currículum adecuado, digamos, para desarrollar sus talentos? Sí, definitivamente, sí. Sobre todo, como que uno sí sentía que lo más importante sí eran las ideas, los proyectos que uno tenía. La gente realmente sí escuchaba y es muy experimental y muy loca, y viene gente de todas partes, entonces, de todas partes de la, digamos, pirámide social, entonces, y también de todos los rincones de Colombia, y geográficamente es lo más diverso del mundo, entonces el input de ideas y de salirse de la burbuja que era el anglo colombiano, Claro. y de atreverse a pensar distinto, porque es que además es el campus más lindo, que uno se siente libre. Después en Estados Unidos, en Nueva York, era estudiando en un edificio súper pequeño, frío, porque era con artes de los computarizadas. No sé si estoy hablando demasiado. No, está bien, yo estoy viendo aquí el reloj. Ok. Usted interrúmpame cuando quiera. No, está Todo englobado. sí, no, está súper. Yo, pues,
o sea, preguntarle que entonces es un ambiente muy propicio para desarrollar, Sí, digamos, talentos como los suyos. O sea, todos esos pelados hoy en día que quieren estudiar artes y eso, pues entonces es muy recomendado. yo creo que sí. Esa facultad en particular y Sí. como esa experiencia de la nacional, perdón. Sí, sí, o sea, obviamente hay mucho ocio Ujú. y hay mucho como de vida social y a veces, pero si uno quiere aprovecharlo, tiene todo, tiene unos talleres de grabado de primera con unas máquinas hermosísimas, tiene unos salones gigantes, es lo mejor que hay. Ajá. La arquitectura es Sí. testimonio de Bauhaus. Sí. Y no, el campus es gigante y es el paraíso. O sea, Ujú. para mí es lo más cercano a, si le abren a uno San Pedro Sí. las puertas, es Sí. entrar al campus de la Nacional. Claro. Y claro, y toda la diversidad, eso también motiva mucho más, fomenta como esa creatividad, ¿no? Creería yo. Definitivamente, sí. Y Sí. que hubieran pedreas de vez en cuando y que Sí. a veces le tocaba a uno salirse del salón porque entraban olas de gas lacrimógeno, Sí. lacrimógeno y todo, pues a veces cerraban Sí. un semestre, aplazaban el semestre. O sea, usted se demoró más de los 5 años de la carrera en terminar, porque... No, yo, o sea, nunca aplazaron un semestre, pero sí dejamos de tener clases un mes, Ok, cosas así. ya. Y ahí yo también, o sea, digamos, tener contacto con ese otro, con estar por fuera de la burbuja, me ayudó a mejorar mucho, por ejemplo, mi gusto por literatura, por música, sobre todo literatura, porque mi mejor amigo era un lector así, un solitario que había perdido a la mamá, un huérfano, que el papá estaba enfermo, entonces el tipo leía mucho y tenía un repertorio, pero un gusto así impresionante. O sea, eso fue para mí lo más valioso. Los libros que mi amigo Santiago me recetó, me recomendaba. Ya. Bueno, pues hasta ahí todo bien. Pues del colegio, digamos que no tuvo ningún problema. Pasar la universidad no fue traumático, digamos. Fue más como un estado de conciencia. Pero ya después enfrentarse al tema laboral, yo creo que para todas las mentes creativas y para todo, digamos, todas las carreras que tienen algo creativo, es muy difícil enfrentarse en algo que le va a dar uno plata, ¿no? Como Sí. buscar un trabajo, hacer esa conexión es difícil. ¿Cómo fue para usted graduarse en la universidad y empezar a buscar un trabajo o empezar, sí, y después adecuarse a ese trabajo? Creo que es O sea, algo difícil, ¿no? toco madera que siempre he logrado conseguir plata. Sí. Que la gente me pague por lo que hago desde el colegio. Ujú. En los recreos a veces me contrataban. El primero era Mario Londoño que me contrataba para hacer. Geraldine Bulo, ¿se acuerda de ella? Claro. Me contrataba para hacerle dibujos en grande de New Kids on the Block. ¿En serio? Me da la Ojalá que forma. nos vea Geraldine y se Sí. acuerde. Impresionante. Yo creo que quedaban como unos monstruos. Me daba el recorte de revista. ¿Y cómo le pagaba? ¿Le pagaba Me plata? pagaba 15.000 pesos o Ah, 10.000 sí. pesos. ¿Y ella qué hacía con eso? Yo no sé qué hacía, los pegaba en el closet, en el cuarto, yo no sé, Ajá. los enmarcaba. Yo se los hacía en Prismacolor, así sonriendo, a Ajá. los 5 de New Kids on the Block. Oh. A Mario Londoño le hacía afiches de carátulas de cómics en grande, Ajá. Magneto, Sí. ediciones de Magneto. A Mario Londoño, a Andrés Camacho le hacía dibujos para presentaciones y vainas. Sí. Sí, siempre. Y después yo trabajé en la Luis Ángel Arango colgando obra mientras estudiaba en la Nacional. Sí. Yo siempre, por alguna razón, como que siempre he conseguido cualquier cosa. Si me toca meserear, o sea, Sí. sí, pero el dibujo y el diseño Ujú. siempre me han abierto muchas cosas. ¿Y su primer trabajo después de la universidad fue en Teleset o fue otro trabajo? Fuente Porque de yo leía eso en Teleset y yo dije, no me imagino una persona así creativa en un formato de televisión que todo es para allá. Sí. ¿Cómo fue? Pues yo sé que su trabajo no era, digamos, ni actuar, ni ser el director, ni Sí, nada, sí, pero además de esta serie que fue muy famosa, o sea... No, fue
fue para Eternamente Rita, que era Eternamente Manuela, ¿no? Eternamente Rita, sí, Rita. creo que se lo puse mal, se llamaba Eternamente Rita, y era como una serie 2D Ajá. animada Ajá. con la misma tecnología de los Simpsons, como Ajá. que se llama Animation, USA Animation o US Ujú. Animation. Y pues sí, no fue una experiencia nada agradable, pero porque había un equipo, o sea, porque el equipo que trabajaba conmigo, ellos se trajeron un equipo de Medellín y ellos eran todos amigos, como de 30 años. Sí. Yo tenía 21 años Ujú. y me hacían bullying todo el tiempo. Me la montaron horrible, me odiaban por rolo, no sé, por... ¿Y qué le tocaba hacer? O sea, ahí ya empezó como con motion graphics, o que ya empezó como Me tocaba coger los dibujos, escanearlos, luego armar las escenas, poner los personajes, Ajá. escalarlos, tineárselos o sea, a mí yo escaneaba los dibujos que otros hacían, Sí. luego alguien los animaba ya escaneados. Sí. No, o sea, los animaban a mano, yo los escaneaba y luego yo componía la escena y se las daba a alguien para que la coloreara. Todo eso. Wow. Sí. Muy diferente a lo que se hace hoy en día. O eso no. todavía, ese sistema es... Sí, ese sistema vigente. todavía pues se dibuja ahora con tableta. Ya. Pero es muy parecido, el proyecto era muy lindo, la verdad, y era chistoso. Era como una telenovela animada, entonces era el rico que termina con la pobre, que es como el típico tema de las telenovelas, Sí. pero chistoso, pero yo renuncié porque eran para mí una tortura ir al trabajo todo el tiempo, Okay. me odiaban, o sea, eran crueles. Ok. Sí. Terrible. Y entonces ahí fue que salió lo de Colfuturo y yo, ay Dios mío. Bueno, pero antes de eso me salté una parte y es esta tesis, digamos esa tesis que usted desarrolló, escultura digital, ¿qué fue y cómo llegó a eso? Y si eso le sirvió, digamos, para ese primer trabajo. ¿Usted la hizo pensando Sí, en ese por ese tesis fue que me contrataron en Teleset. Ok. Y también que me contrataron en la Tadeo. Y era escultura digital, era básicamente hacer personajes que yo encontraba en la calle de Bogotá y hacerlos en 3D, porque en esa época pues era muy poco común ese mundo, como la animación 3D y eso apenas estaba empezando, y la idea era impresiones de estos personajes en papel Cibachrome, que es translúcido, y los puse en unos ventanales gigantes, los imprimí muy grandes los personajes, y los puse contra unos ventanales, entonces parecían como en el espacio, como flotando, como si fueran fantasmas o algo así. Entonces, pues sí, esa escultura es como una... Pero era todo dibujado a mano, digamos, No, era modelado en 3D. En un programa... En un programa como se hace una película 3D, o como y eso edificio. lo imprimió en un papel transparente y lo puso en transparente y lo puse contra un ventanal. ¿Y eso podemos ver fotos hoy en día de eso? Sí. Bueno, yo después se las pongo Sí. en el Facebook o algo. Y entonces eso lo ayudó a conseguir ese primer trabajo en Teleset. Sí. Porque era el mismo programa o que como porque era como que él es animador y sabe manejar los programas de animación. Pero yo no tenía casi experiencia en animación, porque yo había estado pintando y haciendo escultura toda la vida. Claro, porque si uno estudia artes plásticas no necesariamente sabe los programas de animación. No, para nada, nadie no estaba en esas clases. ¿Y usted cómo aprendió eso entonces? Fue como buscar en las páginas amarillas y que alguien fuera a mi casa a enseñarme. Ah, sí, o sea, usted aprendió por fuera de la universidad todo el tema de... Todo lo que yo hago para ganarme la vida, no lo aprendí en la nacional. Pero seguramente aplica muchas reglas y conceptos del arte a su trabajo, ¿o no? Es que mis profesores eran muy... fue más como una rebeldía ante ellos, porque eran muy figuración fóbicos. Okay. O sea, para ellos el arte contemporáneo era Duchamp y Joseph muy dogmáticos Beuys. digamos, el modernismo. Sí, dogmáticos, pero
sobre todo en el tema de representar, como que decía, la historia del arte está llena de muñecos, como Sí, de, sí, de cosas figurativas, sí. en el que si usted me hace un retrato, entonces me trata de pintar como parecido a lo que está mirando, Ujú. que desde la fotografía, entonces desde que vino la fotografía ya del siglo XX, ha estado tratando de encontrar otras formas de representar o de presentar, Ujú. echaban ese tipo Ujú. de sintaxis, o sea, de discurso, y yo por dentro yo decía, pero yo amo la figuración y amo los cómics y amo la animación y amo la pintura figurativa, Sí, porque mi papá restauraba cuadros claro. coloniales y había muchos libros de eso y a mí todo eso me encantaba. Y yo sentía que yo era bueno para eso. Entonces yo decía, no, pues la animación es como... Entonces empezó a tomar estas clases de animación por fuera de la universidad. Sí, porque yo decía, esto es como lo único en lo que todavía sigue siendo permitido ser Sí, figurativo. claro. Eso, cómico, animación. Pero Ya. la pintura, entonces uno es un... Y entonces su tesis no fue muy bien recibida, ¿o sí? Porque era, digamos, figura humana y era todo No, sí fue bien recibida porque tenía el elemento computadores, Sí. entonces era como lo más nuevo, moderno, está, lo nuevo. sí, está Sí, innovando, sí, está sí. empujando un poco la barrera del conocimiento como en esta nueva, Sí, con este nuevo sí fue bien, media. fue súper bien recibida. Se ganó una mención y todo. Ok. Eso estuvo bien. Sí. Bueno, entonces Fast Forward se fue para Nueva York. Aplicó Sí. a Colfuturo, ¿cómo los convenció de que? Porque Colfuturo en ese entonces yo me acuerdo que daba Mm. créditos, beca, pues para la gente que iba a hacer una maestría en ingeniería Sí. o en carreras, digamos, más tradicionales que Sí. arte, ¿no? Sí, Pero lo logró, digamos. sí. Sí, pues Sí. porque en animación sí había Ok. un ángulo que tenía ayudar a O las sea, demás. esa maestría en artes visuales era, digamos, más enfocada al tema de animación. O- Sí, sí, era Computer Arts. Ya, Era como Fine Art, era Master of Fine Arts, Computer Arts. ok. Y era todo animación y también cosas con electricidad y escultura física, pero computarizada. Ujú. Y yo nunca había estado rodeado de gente tan inteligente. Nunca me había sentido, nunca me había sentido tan bruto como me sentí esos 2 años Cuando llegó a Nueva York. en Nueva York. O sea, era una cosa que yo decía, pero esta persona, ¿cómo hizo esto? Y además, porque para mí, de las cosas más duras fueron que uno en la nacional y en Colombia está acostumbrado a hablar, le dicen a uno que el debate está muy bien y que hay que participar, y uno ve eso como ser buen estudiante. Sí. Y allá, un silencio, la mayoría eran asiáticos, mis compañeros, sabían inglés, pero tenían una cultura de no hablar o de ser cordiales, polite, ¿cómo se dice? Sí. Y yo decía, esta manada de idiotas. Y yo siempre alzaba la mano y daba mis opiniones y yo por dentro decía, pues gente que cree que soy un genio. Y después llegaba el día de la entrega Sí. y lo que mostraban era, yo decía, pero ¿qué haces? O sea, ya vete a Pixar, ¿qué haces? Esto está mejor que lo que he visto en televisión. Sí. Y así calladitos, y unos genios hacían unas cosas increíbles. Y esa era la meta, digamos, el común denominador era Pixar, irse a trabajar allá de los estudiantes de School of De los que Visual. hacíamos como, había como una profundización que era como 3D animation. Ajá. Y eso básicamente era hacer cortos animados como character animation. O sea, Denos una explicación de 2D animation y 3D animation. sí, En ejemplo, digamos, de Mickey Mouse y de, no sé, ¿qué es cada cosa? porque también está 3D stereoscopic, que Ok. también la gente se confunde. Ok. Como que in 3D. 2D es el origen de la animación, es la animación Como los muñequitos animados que veíamos en la televisión Como cuando chiquitos. sí. Eso es 2D animation. Sí, eso es 2D animation. ¿Y 3D animation es como Frozen o como...? Como Frozen, que la primera fue Toy Story. Hay algunos Ok. antecedentes anteriores, pero Ya. y después que fue Pixar. Que es creado como en un ambiente tridimensional. Sí. Que lo crean, ya entendí. O sea, siempre se ha querido, o sea, en últimas es la ilusión de realidad. Sí. Entonces, siempre se ha querido ser
crear la ilusión más verídica, porque de eso se trata. Sí. Y Disney por eso le metía tanto arte realista a los fondos, Ujú. que son todos que parecen pinturas, Sí. como se siente el volumen mucho, pero hacer eso 24 cuadros por segundo es muy, muy jodido. Sí. Pero si el computador te ayuda a hacer lo mismo que estabas haciendo con los fondos Sí. en los personajes, pues Ya. ese se es puede. el sueño mojado de Walt Disney, Sí. prácticamente. ¿Y cuál es la tercera? 3D Y 3D Stereoscopic Stereos. es la tecnología que se ponen las gafitas, Ajá. parece que las cosas Ok, salen. ya, Sí, ya. pero debería haber otra terminología porque todo el mundo se confunde y Sí. porque cuando uno dice animación, la cantidad de veces que me hacen el chiste de que yo digo que soy animador 3D, Sí. o que digo que soy animador y me dicen de rifas, juegos y espectáculos, o sea, me lo han dicho por ahí 580 veces Sí, bueno. y me lo seguirán diciendo. Sí, seguramente. Y bueno, y entonces, ¿cómo fue en School of Visual Arts? ¿Usted ahí que le cambió la perspectiva de lo que quería hacer? ¿Quería volver a un trabajo como el de Telecel, pero sin tanto bullying? ¿O Sí, no, definitivamente. Yo fue un poco como, yo no quiero traumatizado. seguir haciendo lo de Telecel y quiero hacer una cosa completamente distinta? Sí, claro. O en ese momento, ¿hacia dónde iba el mundo de la animación? Para mí en ese momento era puro Michel Gondry, hacer videos musicales. MTV todavía pues ya estaba en decadencia, pero uno era de la generación de MTV, y uno quería también a veces trabajar con actores, pero o sea, la cosa se volvió mucho más artística. O sea, ya no tanto animación 3D con personajes y eso, sino que uno empezaba a decir como que, uy, chévere hacer videos musicales que sean más locos, que uno se daba cuenta que podía haber stop motion o que podía... Pero al mismo tiempo, la animación 3D es demasiado robusta. Sí. Por ejemplo, los programas de animación de eso que uno... O sea, uno se influenciaba de todo, pero yo también tenía un lado que es muy narrativo, tengo un lado muy narrativo, que la animación 3D es perfecta para mí porque, o sea, ahí es donde yo empezaba como a no estar seguro de lo que quería, y mi tesis fue con actores y con animación 3D, era una mujer que se recortaba una foto y se comía ella misma y después la foto se levantaba y está como dentro del organismo de ella, corriendo por su organismo. Pero la actriz que se come a ella misma y que recorta la foto es una actriz como usted y yo, o sea, live action. Sí. Y entonces yo tengo un cerebro, o sea, es lo que trataba de explicar al principio, que es un drama del primermundista o sea, que me lo envidiaría. Quiero decir, ay, no sé qué hacer, no sé si hacer pintura o si hacer animación, no sé si hacer, sí, es como... Sí. No es un problema, pero eso me ha frenado a veces, yo siento, en volverme experto en ciertos temas, como que uno tiene el miedo de ser generalista en todo. Sí. Y siempre experimentando, y me parece que es chévere también volverse experto en algo muy especial. ¿Pero usted se define más como en algo especializado o más generalista? Yo me defino, ¿sabe qué? Poder mirar en esa vista ayuda mucho a pensar, que gracias por dejarme sentar aquí, es como delicioso, como que estoy buscando una idea y en ese arbolito Pues porque en mi caso ¿cómo yo me siempre he defino? buscado ser mucho más generalista, o sea, yo siempre he tratado como, o siento que digamos desde el colegio nos educaron a tomar un poquito de química, un poquito de biología, Sí. un poquito de arte, un poquito de canto, un poquito de baile, un poquito de fútbol, un poquito de, ¿no? O sea, Sí. como que entonces siempre es como a tratar de colmar un montón de información y no dándole el privilegio a eso que dice usted, ser el experto Sí. y el genio en una cosa. Sí. Sí, Es ¿y una- usted qué cree que es mejor? No, yo todavía sigo en la búsqueda, Eso yo no sé. decía Susan Yo no- Sontag, que es ser un intelectual, que es la generalidad del conocimiento, o sea, un poquito de todo. Yo después estudié políticas públicas y entonces me acuerdo que en la universidad decían que mi facultad teníamos
era un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, porque era, Sí, sí, sí. o sea, nos enseñaban de todo y sabíamos de todo, pero pues ya al entrar, pues no era uno como tan experto en todas las cosas, ¿no? Sí, Unas por otras, yo creo que ahorita me gusta mucho lo de la especialidad, ¿no? Entender cómo funciona un mueble, cómo es la carpintería, sí, cómo es la pintura, cómo entender esa cosa, pero creo que también en su medio pues estaba viendo que primero pues ha cambiado mucho desde que usted se graduó, sí. evolucionó un montón, entonces Sí, es muy difícil también volverse experto y tener como ese conocimiento específico. Hay que mantenerse al día, y para mantenerse al día hay que entender un poquito de todo, porque sí, si se desarrolla una tecnología por este lado, digamos por un programa que atendió, después sí, se genera otra, entonces usted solamente va a poder tener digamos como el grip of things, sí. como el mando, como la rienda del Sí. conocimiento, si sabe un poquito de todo, Sí. creo, pero no sé, pronto explíquenos usted cómo. Yo creo que hay que desarrollar una ocupación que le quite a uno la ansiedad y que lo deje a uno concentrarse. Concentrarse. Digamos que en términos de saber un poquito de todo es imposible. Es imposible, sí. Cada vez el campo se extiende cada vez más. Y sí, como que uno no puede, ya sí, como que es intelectual, que hablaba de todo. Uno veía entrevistas con escritores del boom latinoamericano y hablaban de ciencia, trataban de ciencia, no sé qué, no sé qué. Yo creo que ahora, a literatura, a política, pero yo creo que ahora, yo creo que uno puede ser ciudadano y ser ciudadano es estar bien informado. Yo creo que uno tiene espacio en su vida para algo, un capricho, como una investigación capricho, chévere volverse experto en, no sé, en aves de Colombia o lo que sea, pero a mí me parece muy chévere que uno, mejor dicho, que sea una disciplina que uno pueda profundizar en algo que no dependa de estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, sino que uno cada vez profundice más. Mejor dicho, yo sí creo en volverse especializado. Sí. Ojalá cortemos ese pedazo. Sí. Y la educación allá en el School of Visual Arts en Nueva York, o sea, a los estudiantes los metían, les decía, ustedes Sí. se tienen que enfocar o en esto, y les trataba de dar como esa especialidad. Sí. ¿Y para usted cuál fue? ¿Fue un programa? Para mí fue 3D Animation. Pero pero uno no. Sí, yo era como mi especialización era animación 3D, pero yo no fui tan especializado. Yo hice más como video musical, digamos, yo me sentía más así. Pero entonces también le metí character animation como para buscar trabajo por ese lado. Pero digamos que la mejor forma de explicar lo que quería decir antes es que cuando usted le está explicando algo a alguien, cuando usted quiere comunicar una idea, eso me lo enseñaron allá, la mejor forma de hacerlo es usando ejemplos y siendo lo más específico posible. Entonces, si usted va a escribir una tesis, pues, me imagino que para un PhD o cualquier cosa, pues obviamente se sigue entre más, no, las sillas en el imperio, los muebles imperiales, pero sobre todo sillas de los emperadores en la última época del Imperio Romano. Como que entre más específico, más podemos ya hacer que usted me está hablando, que usted me dijera, no, los muebles en la antigüedad, ese es mi... Y hablo un poquito de todos los muebles y todo, no, es mucho mejor ser muy específico. Okay. Y eso me lo enseñaron allá. Y cuando uno va a hablar, siempre usar ejemplos. Sí. No caer como que, ay no, la energía y no sé qué, sino tratar siempre de ser muy específico. Muy específico. Bueno, y entonces, ¿en qué su tesis hace que un video musical? Mi tesis fue un video musical, sí. ¿Y de qué? Susana Vaca. Ah, el la sello peruana. disquero, sí. Sí, Me encanta. El sello disquero me lo dejó, me dio como... ¿Y qué hizo? Ese también lo podemos ver, lo puedo poner. Sí, ese también es un poquito...
uno ya de tanto verlo, pues ya le ve todos los errores, Sí. pero era una historia sobre una mujer en vestido de novia y cómo estaba inmóvil por la tradición en medio de las calles de Nueva York, todo lo que estaba pasando a toda velocidad, entonces en un timelapse, días pasando, noche, día, Ajá. y ella quieta, así como con todo pasando, Sí, mirando una foto del matrimonio de ella. ya. Y entonces otra mujer, una asiática, Elsa, amiga, le saca unas tijeras del bolso y se lo da a ella y ella se recorta a ella misma Sí. de la foto, o sea, se Sí. corta a ella, Sí. o sea, todo muy simbólico Sí. y como que la Eucaristía de la Biblia casi, pues, Ajá. se ponía la personita de ella en la lengua Sí. y se tragaba a ella misma Sí. y después todo se vuelve animación Sí. y ella se levanta, el personaje de la foto ahora es como un muñeco 3D y se levanta en unas ramas y empieza a caminar por las ramas y de pronto empieza a quitar unas cortezas y debajo de las cortezas se empieza a ver como sangre y como tejido y empieza a quitar más cortezas y se da uno cuenta que es el corazón. Ajá. Está quitando las cortezas del corazón, entonces el corazón vuelve a latir Ok. y ella se puede mover. Wow. Y así termina. Súper creativo. Y era más bonito en el storyboard porque caían todas las cortezas. Era como una escena del sistema circulatorio y todas las cortezas cayendo Sí. así y el corazón encima latiendo. ¿Y cómo llegó a esa idea? Ush, no, yo me tomo las ideas súper en serio, sufro y cambio de opinión y de pronto al final me demoré mucho y no, yo no sé. No sé, como que en un momento me imaginé todas las cortezas cayendo y dije, eso sería súper chévere, como la inmovilidad y ¿Y cómo hace usted para que se le ocurran las ideas? Porque esa es una pregunta que siempre le preguntan a las personas creativas. ¿Es en la ducha, mientras que se están jabonando, mientras que está cantando? ¿O se pone a hacer investigación? O sea, ¿cómo escoge usted una idea para desarrollarla? ¿Cómo se le viene? ¿O es yo tengo, indescriptible? no, es más como que me agarro de una cosa y esto podría ser esto y esto podría ser esto. Sí. Y es como que siempre le enseñaban a uno que lo importante era asociar. Ya. ¿Y cómo escoge Y Susana Vaca, asociar las digamos? cosas. Susana Vaca fue el profesor, el instructor de tesis que me ayudó con eso. Ajá. Pero era latino. Y él me dijo, oiga esta canción que yo le puedo Sí. conseguir los derechos y esto sería perfecto para su tesis. Sí. ¿Y usted ya conocía a Susana Vaca en ese entonces o no? No, y como que fue súper rápido el encuentro Sí. y después pues un par de correos electrónicos y le fascinó y creo que lo colgó en ¿Ella? el portal. Sí, ¿Sí? Sí. Pero es que ella es genial. Sí, es Y espectacular. a mí me encanta. Divino. Sí, divino. Qué Y, maravilla. y era esa cosa súper latina, se llamaba Comuniones y Secretos, la canción se llama Comuniones y Secretos, Ajá. y también pues era el nombre del video de la tesis, y entonces tiene esa cosa latina como de la tradición y el vestido, tiene una cosa religiosa, Claro, el vestido de novia, Claro. Un montón de elementos sí, como muy latinos. que tejían un montón de su background también, ¿no? Pues de alguna forma estamos en una sociedad cristiana, ¿no? Sí. Con unos valores, pues, reprochables o no, pero digamos que eso fue en lo que crecimos. Y era la como música ponerlo- latina y Sí. con toda esta tecnología. O sea, Sí. era una mezcla de un montón de cosas. Ponerlo Sí. como en Nueva York, entonces Sí. era medio biográfico, Sí. porque era ahí en Sí. Sudaca, en la gran ciudad. Sí. Sí, yo soy meticulosísimo, todo tiene que tener sentido en mi cabeza, en la cabeza de uno, ¿no? ¿Y Porque qué decían sus toda- compañeros y sus profesores que les gustó? O sea, ¿cómo les fue Sí, con esa? sí, no, me fue muy bien, pero yo estaba metido en una relación sentimental con una compañera secreta porque entonces estaba como en unos temas emocionales muy... Me acuerdo que no comía y llegaba a trabajar a veces como con el corazón así todo machacado y todo muy dramático, pero no, finalmente quedó muy bonita.
Ujú. La pueden ver aquí. Bueno. Sí, aquí. Bueno, ¿y qué le iba a decir? Y entonces después se gradúa. Entonces Y, me gradué. y ahí, ¿qué quería? ¿Usted quería trabajar para alguien que desarrollara videos musicales? Sí, sí. A mí me contrataron, pero no, en esa época en Nueva York estaban de moda como las productoras chiquitas que le hacían las gráficas a agencias de publicidad. Ujú. Entonces era muy motion graphics. O sea, yo tuve un entrenamiento de motion graphics ni el berraco por 5 o 6 años. Trabajando durísimo, porque yo era el que hacía el 3D de los diseños de otras personas. Pero trabajar con esos diseñadores, si quiere le explico un poco cómo era el proceso, pero trabajar con esos diseñadores, yo no tendría un Emmy si no fuera por esos diseñadores coreanos. Y había un ruso. Y eso no era un poco frustrante, o sea, yo me imagino, bueno, uno se gradúa con toda esta creatividad, ya llegó como a un nivel, digamos, de excelencia, y entrar a una compañía a recibir como unos diseños de otros señores y uno desarrollarlos. Me imagino que eso era más o menos, digamos, el resumen. Eso no, digamos, era como duro, como ahora me toca como empezar a dibujarle a otro, como para que esto se una y quede bien animado. Sí, sí, sí. O cómo es eso, cómo es visto eso después de una grabación. Sí, no, había muy poquita esa jerarquía. Uh-huh. por esa cordialidad, ese respeto, como todos éramos. Pero no había, digamos, espacio para su creatividad ahí en ese primer trabajo. Muchísimo. ¿O sí había? Sí, es mucho. Ah, ok. Mucho, porque es que cómo funcionaba era, no sé, para mí fue una formación muy linda, porque cómo funcionaba era que fue como el boom de Google Images. Uh-huh. Y yo cuando era niño, yo amaba escanear y después en Photoshop cortar, no sé si usted también, Sí. con fotocopias y todo eso, como que No. a uno le encantaban las enciclopedias, que Sí. veían fotos Sí. y las Pues el collage, de pronto ilustradas. sí, el collage un poquito, pero no tan avanzado. No, yo amaba eso, yo ponía pausa en el Betamax Sí. y calcaba encima de Ajá. Drácula, Sí. la de Coppola. Ajá. Yo tenía un coso entero de escenas de Drácula, porque sobre todo de bueno, no raíz de bueno. Y entonces, cuando fue el boom de Google Images, entonces uno buscaba lo que uno quisiera. Entonces, Claro. lo que se hacían eran diseños que eran haciendo propuestas para el cliente, entonces tenían que verse muy lindos, porque los clientes, usted no le puede decir, esta rayita acá es Sí, un sí. horizonte con una ferrocarril como el tren bala. O sea, no se pueden imaginar nada. Sí. Ellos saben, entienden es números. Sí. Entonces, y muchas competían al tiempo. Uh-huh. Muchas boutiques de estas productoras chiquitas. Entonces competían al tiempo. Entonces tenía que quedar de puta madre. Uh-huh. Tenían que quedar muy lindos. Sí. Y además, sí, tenían que quedar muy lindos. Entonces, y había muy poco tiempo además para hacerlo. Entonces ¿Y eran qué tipo de proyectos? Digamos, esos clientes compraban esas animaciones ¿para qué? ¿Para promocionar un producto? ¿O para hacer una serie? Era ¿O para...? más que todo para publicidad o para cortinillas de principio de programas para, por ejemplo, HGTV, que es Home Gardening Television. Sí. Para eso hicimos varios. Sí. Hicimos para National Geographic Wild. Sí. Entonces era como un tiburón y no sé qué, y después entraban las letras, todo Sí. eso. Pero, o sea, la competencia con las otras era tal que el grado de creatividad que se requería era muy vasto. Sí. Y era realmente una industria de que entre más original mejor. Claro. Generalmente a los clientes les encantaba algo diferente, algo nuevo. Claro. Entonces era como ser creativo, pero de verdad. Uh-huh. Aquí no es que yo tenga tiempo de justificar con un documento escrito o arte para una élite que sabe de artes plásticas. No, esto es televisión, es masivo. Esto tiene que gustarle a alguien que no sepa de animación y eso. Entonces sí se sentía muy creativo el ambiente. Sí. Y eso me encantaba. ¿Y ahí cuánto duró? Como 5 años. Y llegué a hacer o sea, yo empecé el departamento de 3D ahí y había un momento en que yo tenía como 8 personas trabajando para mí, no sé qué. Sí.
Sí, eso fue muy chévere y me llevaban de viaje y todo. A mí esa experiencia, yo me quejaba mucho, pero ahora que lo pienso, claro, pasaba derecho mucho. Sí. O sea, y no. Era como taller en la universidad, pues que Sí, pasaba uno. sí, era como Sí. taller. Ahí aprendí más que en cualquier otra. Sí. Claro, cuando es real la cosa, Sí. uno realmente hace las cosas. Sí. Pero pero hay algo muy lindo de esa, se llama nail gun, que es como pistola, horrible el nombre, todo. Ujú. Eran súper gringos los jefes, pero era muy chévere porque ellos a mediodía todos íbamos por toda la empresa viendo las propuestas de cada persona. Ujú. Y era muy bonito porque era como que, no, por ejemplo, mi propuesta aquí es que era para B televisión, o sea, que es Black Television, no me acuerdo cómo es las siglas BET. Y entonces hay una persona que estaba como haciendo el juego de doble sentido con negro, entonces era una cantidad de tonos de negro pero entonces era impresionante. O otra persona entonces era, por ejemplo, para una hamburguesa, entonces con el papel, el queso que se queda en el papel, entonces todo era como con papel que se arrugaba y como stop motion que se desarrugaba y formaba esto, pero lo hacían en 2 horas, 6 frames. Sí. Y eso me lo daban a mí y yo tenía que animar, o sea, por ejemplo, una persona decía, no, el carro se convierte en robot y sale volando. Sí. Y coge la Torre Eiffel y la vuelve su raqueta de tenis, por decir Sí. algo, no sé. Bueno, pues eso lo hacían en collage, buscando un robot en internet y poniéndolo ahí, cambiándole Sí. la cabeza, lo que fuera. Sí. Y yo tenía que hacer todo. Dibujarlo ya O sea, para que se el vea la animación del computador. hacer el muñeco en 3D y la Sí. cámara volando y no sé Sí. qué. Claro, fue una Difícil. escuela live, madre. Claro. Sí. Y no había tiempo de investigar la mejor forma Sí. de iluminar o la mejor, sino Claro. con lo que yo sabía, con toda. Claro. Esto sacrificando mucho la vida personal, me imagino. Sí, pero es que en Sí. Nueva York usted está también en o sea, en ese momento usted es un pelado que apenas Sí. está empezando a vivir su vida profesional independiente, Es lo único que está tiene, en sí. está en la Gran Manzana, Sí. está viendo la nieve por primera vez, bueno, no por primera vez, pero por Sí. segunda vez, y está está como una película, Sí. y como que todos están en lo mismo. ¿Y en ese momento no pensaba en Colombia? ¿En volver o no? Estaba súper enfocado en que tengo que crecer, tengo que volverme mejor, tengo que... Yo extrañaba las relaciones humanas, las conversaciones, reírme con mis amigos, Sí. todo eso, porque el ambiente, pues, había gente muy, muy dulce y todo, pero a veces eran muy aburridos. Como que Sí. uno iba a almorzar y en silencio, y Sí. si alguien hablaba de algo era del programa de televisión o de cine y ya. Sí. Y sí hay una distancia cultural Sí. a la hora de camaraderear. Ya. Sí, Y entonces ahí duró 5 años. sí. ¿Y después qué hizo? ¿O por qué resolvió terminar eso? Porque estaba mamado ya demasiado tiempo y mi jefe me caía muy mal ya. Y porque yo veía que a los freelancers les pagaban mucho más. Ujú. Les pagaban súper bien, el día se les pagaban muchísimo. Ujú. Y los argumentos que me daban siempre como que, ay no, pero la inestabilidad y no sé qué, y yo dije, bueno, pues ya no me importa, me voy a arriesgar. Sí. Y ahí llegó la crisis del 2008 Sí. y un día nos dijeron como al 90% de la gente que nos fuéramos, que estaban en bancarrota, Sí. pero yo ya me quería ir y todo, Sí. entonces fue perfecto. Okay. O sea, nos echaron. O sea, me echaron. Sí. O sea, que lo obligaron a tomar la decisión de independizarse, ¿no? Sí. Pero uy, claro, y después entonces uno trabajaba de freelancer y en una semana me hacía lo que me hacía ya en un mes. Era impresionante. Impresionante. O sea, empecé a ganar mucho más. Sí. Y con su tiempo, y usted controlaba Sí, un poco más su tiempo. Claro. O sea, se le clavaba al cliente, pero era su tiempo y usted lo gobernaba. Sí, claro. No, y le pagaban a uno tiempo, o sea, cada vez se empezó a formalizar más el tema de los motion graphics,
freelancers y todo eso, Ujú. porque yo creo que con Google Images se disparó demasiado Okay. esa industria, porque 2 años después yo volví a mi universidad a ver si me contrataban de profesor y estaba la profundización de motion graphics, Ujú. que cuando yo empecé, cuando yo llegué en el 2001, no, perdón, en el 2003 Sí. no estaba. Ajá. Esa- Como que no era considerado una rama en la que uno pudiera trabajar. Bueno, y eso es algo que siempre ha estado como ahí presente en su carrera, que es dictar, ¿no? Sí, Usted ha dictado en la Jornada de Lozano, sí. aquí actualmente está dictando. Eh, ¿Dictó allá, alcanzó a dictar allá en Estados Unidos? Fui profesor invitado, pero no, la verdad no he sido, digamos que no ha sido una constante tan fuerte Sí. en mi vida. Lo de ser Pero le profesor. gusta, es algo que... Pero me encanta, sí, sí. Pero lo que más me gusta es como teoría, o sea, ver obras y Ujú. analizarlas. Ujú. Como ver esto y decir, ah, pues acá claramente hay una... Esto, por favor, no nos pisemos tanto. Eso es lo que más me gusta. Sí. Uf, películas y cosas así. Sí. Me gustaría estudiar historia de la animación. Bueno, tenemos que hacer otro capítulo para Black Mirror y analizar todas esas... Uf, esos temas, ¿no? la mejor serie de televisión Sí. del nuevo milenio. Bueno, y entonces, ¿qué hace después de ser independiente? ¿Cuánto tiempo dura independiente en Estados Unidos? ¿Se queda en Nueva York o se va a otro sitio? No, estuve hasta hace 2 años. Fui independiente en Estados ¿Y Unidos. cuánto duró de independiente? Duré, pues a ver, como 6, 7 años. ¿Y subcontratando a gente? Pero no, yo después empecé a trabajar en un canal de deportes, de béisbol. Ajá, Y yo era el que hacía las gráficas y todo eso. ajá. Pero mi profundización, o sea, mis últimos años de Melbourne, yo empecé a saltar de hacer animación 3D a empezar a diseñar. Porque yo quería diseñar también y a veces no había suficientes personas y a veces todavía no nos habíamos ganado el pitch, entonces no teníamos nada que hacer. Ujú. Y al principio yo le hacía 3D a diseñadores para que hicieran su pitch. Pero después yo empecé a hacer mis propios diseños y empecé a aprender mucho de los diseñadores y como tenía también esa herramienta del 3D, Ujú. entonces sentía que, entonces yo hoy en día me considero como, por eso soy diseñador Ya. y fue el Emmy me lo gané fue por diseño. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿cómo fue el Emmy? ¿Con qué se lo ganó? Fue gracias, yo era miserable también trabajando en el canal de béisbol. Sí. Y es que a mí no se me da muy bien el tema del horario de oficina. Claro, es normal en todos los artistas. Uy, no, y era en New Jersey, me tocaba coger como 1000 transportes, o sea, metro, tren, luego una vancita que venía. Era muy, como que me di cuenta que el resto de Estados Unidos, pues caían, digamos que New Jersey era diferente en términos de como yo no me identificaba con nadie en ese trabajo. Sí. Era muy gringo, pues. Sí. Pero gracias a estar ahí me gané un maldito premio Emmy que lo tengo así en la entrada. No, mentiras. Bueno, pero ¿cómo fue? Entonces usted estaba trabajando independiente y ¿fue algo de su trabajo o fue algo colaborativo? ¿Cómo fue lo del Emmy? Yo estaba trabajando en esa... No, yo era freelancer, pero como permalance, se dice allá. O sea, fui freelancer más de un año y... Para un mismo cliente. Para el canal de béisbol. De béisbol. Y me dijeron, ay, que necesitamos hacer una storyboard, lo mismo que hacían los diseñadores en Melbourne. Sí. Necesitaba que lo hiciera, eso es lo que yo empecé a hacer en MLB, en el canal de béisbol, MLB Network, Major League Baseball. Y que necesitan un concepto el concepto es como que la bola es lo que da la energía y la bola da una línea de energía, o sea, un concepto muy original. Entonces yo empecé a hacer constelaciones Sí. y que las constelaciones armaban a los jugadores Sí. y todo eso y empecé como a generar como un estilo que les empezó a gustar y esto nos gusta, métete más por acá y no sé qué y generé unos storyboards que fueron los que escogieron y los mandaron a una compañía, a una
productora de animación en Canadá y allá los volvieron animación. O sea Ya. que se invirtieron los papeles, lo que yo, Sí, que Canadá era mi labor cuando Sí, empecé, claro. algo así. Entonces, claro, le metieron toda la superproducción A su idea. a mis ideitas, entonces... Y eso fue lo que se ganó el Emmy. Sí, eso se ganó el Emmy, pero el Emmy, pero el Emmy, o sea, se ganó varios premios y uno de esos premios fue por diseño gráfico. Entonces ahí pues yo era el diseñador gráfico de ese proyecto. Entonces un día no fue ni una ceremonia, ni me tocó pasar adelante ni nada de eso, Sí. aunque esta parte también la cortamos, pero verlo es muy, Ajá. es una... Voy a revisar que se esté grabando. ¿Sí? Ojalá no. ¿Usted quiere un vasito de agua? Sí, ahí está grabando. ¿Sí? ¿Y puede grabar tanto o quiere que lo Sí, cortemos? no. Ah, bueno, bien. No, ya vamos a Los- acabar. Bueno. Ya vamos a acabar porque si no queda muy largo, ¿no? No, pues yo veo podcast de 3 horas, pero Sí. yo creo que si usted lo va a manejar en redes sociales, no sé. Bueno, no, ¿Cómo decide volverse a Colombia después de eso? Porque pues, bueno, hay otros premios y otras cosas que pasan en Nueva York y en Estados Unidos, pero después usted en algún momento le empieza a picar el bicho de Colombia, ¿no? ¿Cómo toma esa decisión? Sí, porque terminé una relación que me dejó muy achantado, muy deprimido, y se vino un invierno encima horrible, muy frío, y yo como que dije, no, ¿qué hago acá? O sea, como que dije, no, ya me hace falta, extraño a mi familia y a mis amigos, entonces sí, fue como que ya, no sé, como que yo creía que iba a armar una familia con ella y toda la cosa, y la cosa no funcionó, y entonces dije, ya no quiero buscar más, o sea, ya creo que ya se cierra este ciclo y quiero